Por años, había sido algo insinuado. Se rumoreaba, se intercambiaban historias. No era un secreto, pero tampoco se hablaba abiertamente de ello, lo que contribuía a crear una leyenda casi demasiado increíble para creerla. Sin embargo, los que conocían la verdad querían que se supiera. Cuéntale a todo el mundo nuestra historia, decían, sobre los cerebros en el sótano. De niña, Lise Esgar también recuerda los susurros, aunque estos eran diferentes, el tipo de secreto familiar, callado porque era demasiado doloroso hablarlo en voz alta. Esgar no sabía mucho al respecto, salvo que estos susurros se centraban en un miembro de la familia que parecía existir únicamente en una fotografía en la pared de la casa de sus abuelos en Dinamarca. La niña de la foto se llamaba Kirsten. Era la hermana menor de la abuela de Esgar, Inger. Recuerdo que miré a esta niña y pensé, ¿quién es? ¿Qué pasó? Dijo Esgar. Pero también esta sensación de que había una pequeña historia de terror allí. Al llegar a la edad adulta, Esgar siguió preguntándose. Un día, en 2020, fue a visitar a su abuela, ahora en sus 90 años y vive en una residencia de Aderslev, Dinamarca. Después de todo ese tiempo, finalmente le preguntó por Kirsten. Casi como si Inger hubiera estado esperando la pregunta, las compuertas se abrieron, y salió una historia que Esgar no esperaba. Kirsten Abiltrup nació el 24 de mayo de 1927, la menor de 5 hermanos y su hermana Inger. De niña, Inger recuerda que Kirsten era tranquila e inteligente, y que las dos hermanas tenían una relación muy cercana. Luego, cuando Kirsten tenía unos 14 años, algo empezó a cambiar. Kirsten experimentaba arrebatos y ataques de llanto prolongados. Inger le preguntaba a su madre si era culpa suya, y a menudo se sentía así porque las dos niñas eran muy unidas. En Navidad, se suponía que iban a visitar a unos familiares, dijo Esgar, pero mi bisabuela y mi padre se quedaron en casa y enviaron a todos sus hijos excepto a Kirsten. Cuando volvieron de esa visita familiar, dijo Esgar, Kirsten había desaparecido. Fue la primera de muchas hospitalizaciones, y el comienzo de un largo y doloroso viaje que acabaría con la muerte de Kirsten. El diagnóstico, esquizofrenia. Kirsten fue hospitalizada por primera vez hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca y el resto de Europa estaban por fin al borde de la paz. Como tantos otros lugares, Dinamarca también luchaba contra las enfermedades mentales. Se habían construido instituciones psiquiátricas por todo el país para atender a los pacientes. Pero la comprensión de lo que ocurría en el cerebro era limitada. El mismo año en que la paz llegó a las puertas de Dinamarca, dos médicos que trabajaban en el país tuvieron una idea. Cuando estos pacientes morían en los hospitales psiquiátricos, se realizaban autopsias de forma rutinaria. ¿Y si, pensaron estos médicos, se extrajeran los cerebros y se conservaran? Thomas Erslev, historiador de la ciencia médica y asesor de investigación de la Universidad de Aarhus, calcula que la mitad de los pacientes psiquiátricos de Dinamarca que murieron entre 1945 y 1982 aportaron sus cerebros, sin saberlo y sin su consentimiento. Fueron a parar a lo que se conoció como el Instituto de Patología Cerebral, vinculado al Hospital Psiquiátrico Riskop de Aarhus, Dinamarca. Los doctores Erik Strandgren y Larus Einarsson fueron los artífices de la colección. Después de unos 5 años, dijo Erslev, el patólogo Nudage Lorentzen se hizo cargo del instituto, y pasó las siguientes 3 décadas construyendo la colección. El recuento final ascendería a 9.479 cerebros humanos, lo que se cree que es la mayor colección de este tipo en todo el mundo. En 2018, el patólogo Dr. Martin Weirenfeld Nielsen recibió una llamada. La colección de cerebros, como llegaría a ser conocida, estaba en movimiento. La falta de financiación significaba que ya no podía permanecer en Aarhus, pero la Universidad del Sur de Dinamarca, en la ciudad de Odense, se había ofrecido a hacerse cargo. ¿Estaría Weirenfeld Nielsen interesado en supervisarlo? Había oído hablar de ello marginalmente, recuerda Weirenfeld Nielsen. Pero la primera vez que me enteré de su magnitud fue cuando decidieron trasladarlo aquí. Porque, ¿cómo se pueden trasladar casi 10.000 cerebros?, dijo. Los baldes de plástico verde amarillento que contenían cada cerebro, conservado en formaldehído,
Se colocaron en nuevos baldes blancos más resistentes para el transporte, y se etiquetaron a mano con rotulador negro con un número. Y entonces los cerebros, más o menos, nadie sabe dónde está el número 1, por ejemplo, se dirigieron a su nuevo hogar en una gran sala del sótano del campus universitario. Finalmente, los casi 10.000 baldes se colocaron en estanterías rodantes, donde permanecen hoy, a la espera, representando vidas y una serie de trastornos psiquiátricos. Hay unos 5.500 cerebros con demencia, 1.400 con esquizofrenia, 400 con trastorno bipolar, 300 con depresión, y más. Lo que diferencia a esta colección de cualquier otra en el mundo es que los cerebros recogidos durante la primera década no han sido tocados por las medicinas modernas, una especie de cápsula del tiempo para las enfermedades mentales en el cerebro. Mientras que otras colecciones de cerebros están, tal vez especificadas para enfermedades neurodegenerativas, demencia, tumores u otras cosas por el estilo, aquí tenemos realmente todo, dijo Weirenfeld Nielsen. Pero no ha estado exento de polémica. En la década de 1990, el público danés se enteró de la existencia de la colección, que había permanecido inactiva desde la jubilación del antiguo director Lorentzen en 1982. Esto dio lugar a uno de los primeros grandes debates éticos sobre la ciencia en Dinamarca. Hubo un debate de ida y vuelta, y una de las posturas era que debíamos destruir la colección, enterrar los cerebros o deshacernos de ellos de cualquier otra forma ética, explica Knut Christensen, director de SIND, la Asociación Nacional Danesa para la Salud Mental, desde 2009 hasta 2021, y actual miembro del Consejo Ético de Dinamarca. La otra postura decía, vale, ya hicimos daño una vez. Entonces lo menos que podemos hacer a esos pacientes y a sus familiares es asegurarnos de que los cerebros se utilicen en la investigación. En la búsqueda de lo sucedido a su tía abuela Kirsten, Esgar se dio cuenta de que había pistas a su alrededor. Pero reconstruir lo que le había ocurrido exactamente a la hermana de su abuela fue lento, lleno de callejones sin salida y tropiezos. Sin embargo, se sintió cautivada y empezó a informar oficialmente de su viaje para el Kristelig Dagblad, el periódico de Copenhague en el que trabajaba, sacando finalmente a la luz una serie de artículos. En un momento dado, Esgar decidió centrarse en una sola palabra que le había dicho su abuela, el nombre de un hospital psiquiátrico, Oringe. Tomé mi computadora y busqué diarios de pacientes de Oringe, dijo. Después de hacer una solicitud a través de los archivos nacionales, recibí un correo electrónico que decía, bien, encontramos algo para ti, ven a echar un vistazo si quieres. Sentí esa emoción, como si estuviera ahí fuera. Esa emoción duró poco. En los archivos nacionales, le pusieron delante un expediente casi vacío. No era mucho para seguir, pero confirmaba el diagnóstico de esquizofrenia de Kirsten. Sin otra pista sólida, Esgar se preguntaba a dónde ir después. Entonces, casi de pasada, mientras miraban juntas viejas fotos familiares, su madre dijo algo que nunca había oído antes. Dijo, sabes, puede que hayan conservado su cerebro, y yo dije, ¿qué? Esgar dijo al doctor Sanjay Gupta de CNN en su casa a las afueras de Copenhague. Y me contó lo que sabía sobre la colección de cerebros. Cuando Esgar lo vio por primera vez, sintió un impulso de abrazar el balde. Había aprendido mucho sobre Kirsten, dijo. Siento una especie de conexión. Y, conozco el dolor que sentía, y sé por lo que pasó. En el caso de Kirsten, Inger dijo que había destellos de la antigua Kirsten, antes de que se hiciera la lobotomía, pero que después de eso, se había ido. En 1951, un año después de su lobotomía, murió. Solo tenía 24 años. En una mesa metálica situada en un pequeño edificio independiente en los terrenos del Hospital Psiquiátrico de Oringe, se extrajo el cerebro de Kirsten, se introdujo en un pequeño balde de plástico, se colocó en una caja de madera y se envió, por correo ordinario, al Instituto de Patología Cerebral de Riskov, para que se uniera a la colección de cerebros. Esgar vio la mesa de metal, en la que todavía hay un bloque de madera blanca en un extremo, donde se colocaban las cabezas, y sobre el que todavía se ven pequeñas marcas. Aquí es donde se abrían los cráneos. A pesar de los recordatorios explícitos, al informar sobre esta historia tanto para ella como para el periódico, era importante,
para mí, no escribir una historia que fuera una historia de terror, dijo, añadiendo que era fácil mirar atrás y decir, ¿cómo pudieron hacer eso? No creo que los médicos quisieran hacer el mal. Creo que en realidad querían hacer el bien. Creo que lo más ético que se puede hacer es asegurarse de que se sabe exactamente lo que se puede hacer con estos cerebros. Y eso es lo que están haciendo ahora. Intentan averiguar cómo pueden ayudarnos. A lo largo de los años se han realizado estudios con la colección, incluido el descubrimiento en 1970 de lo que ahora se conoce como demencia familiar danesa, y se está llevando a cabo un nuevo estudio, centrado en el ARNM de los cerebros, a cargo de la investigadora danesa Bettina Elfvin. En su mayor parte, los cerebros representan un enorme potencial sin explotar. Sin embargo, el del Val de 738 ya logró algo extraordinario, gracias en gran parte a la propia Sgar. Trabajó para romper el ciclo de estigmatización que rodea a los trastornos de salud mental compartiendo con el mundo sus detalles familiares más personales e íntimos. Mi abuela expresó su gratitud, dijo Sgar. También dijo, siento que ahora estoy más cerca de mi hermana. Recuerda darle a seguir, darle me gusta y compartir el video con tus amigos, gracias por ver, y será hasta la próxima.